Sí, empezamos con la tercera ponencia hoy de Juan Manuel de Prada Blanco, Mil ojos esconde la noche, la ciudad sin luz, volúmenes 1 y 2. Y va a presentar a don Juan Manuel, el don Miguel Ramírez Caroso. Y si me permite, voy a presentar a Miguel Ángel y creo que vale por indicar un poquito el ambiente de Jefrema y todos que estamos aquí. Y un momento, empiezo con Miguel Ángel Ramírez y yo nos conocimos hace más de 20 años. En investigaciones en un archivo en Tokio encontré una foto descrita como Hotel Palace, Hospital de Sangre. Fui al Hotel Palace, pero el conserje no lo reconocía. Alguien me dijo que parecía ser un salón en el Casino de Madrid. Fui al casino a preguntar. Salió el archivero Miguel Ángel y me lo confirmó. Efectivamente es el Casino de Madrid en un periodo de la Guerra Civil cuando funcionaba como hospital. Yo estaba fascinado y tenía muchas preguntas. Miguel Ángel me contestaba y añadía muchos detalles interesantes. Pude regresar al casino cada año y siempre me ayudó con las investigaciones. Empezó una amistad que dura hasta hoy y puede ser como muchas relaciones aquí. A través del interés en la historia nos conocemos y se forman amistades. Por mi parte, pude informarle sobre la existencia de Jefrema. Siempre le impresionó el trabajo de Jefrema y empezó a asistir a las jornadas y a rutas. Finalmente se hizo socio. Miguel Ángel es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y tiene estudios de posgrado como especialista universitario en documentación por la UCM. Desde 1995 trabaja en el Casino de Madrid, club fundado en 1836 como archivero y documentalista, y desde 2004 también como bibliotecario. Colabora en la revista del Casino de Madrid, en la que se han publicado más de 120 biografías de socios, algunas de ellas incluidas en el Diccionario Biográfico de la Real Academia Española de la Lengua. También ha investigado en el archivo del casino para la publicación en la revista Real Casino de Madrid de varios especiales sobre diferentes temas como guerra civil, música, juego, restauración, mitología, etc. Colabora con Jefrema en labores audiovisuales desde hace varios años. Uno de las biografías que escribió Miguel Ángel es sobre Manuel Cardenal Iracheta, el padre de nuestro amigo Fernando Cardenal. Fernando tiene 100 años y es socio activo de Jefrema. ¿Ves que hay una energía potente dentro de este grupo? Cedo la palabra a Miguel Ángel Ramírez Caroso. Él va a presentar al tercer ponente de hoy, Juan Manuel de Prada Blanco. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Le dije a Ken que hiciera una presentación de 15 segundos, pero no me hizo caso. Es lo que tiene el conocerse. Bueno, empezamos. Buenas tardes. Jefrema tiene la satisfacción de presentar en sus 13º jornadas a Juan Manuel de Prada, escritor, crítico literario y columnista, que viene a comentar su última novela, Mil ojos esconde la noche. Juan Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, aunque no ha ejercido dicha disciplina. En 2022
Defendió su tesis doctoral, El derecho a soñar, vida y obra de Ana María Martínez Sagi, en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Juan Manuel de Prada Blanco nació en Baracaldo, aunque de niño se trasladó con sus padres a Zamora, donde vivió la niñez y la adolescencia. Señala Juan Manuel la importancia de este periodo en su formación, en la que un abuelo, con el que solía ir a la Biblioteca Pública de Zamora, le enseñó a leer y escribir antes de ir a la escuela. Precisamente su primer relato, El diablo de los destellos de Nácar, publicado con 16 años, está inspirado en una excursión junto a su abuelo. Juan Manuel de Prada ha escrito relato breve, novela, ensayo sobre literatura, sobre cine, política y artículos periodísticos de opinión. Haré un breve resumen de su trayectoria. Como novelista ha publicado 11 novelas, entre las que destacamos Las máscaras del héroe, 1996, en la que aparece el personaje de Fernando Navales, que ha recuperado para esta novela. La tempestad, de 1997, que fue Premio Planeta. La vida invisible, en 2003, fue Premio Primavera y Premio Nacional de Narrativa. El séptimo velo, 2007, fue Premio de Biblioteca Breve. Me hallará la muerte, en 2012, una novela que sitúa en la posguerra española con escenarios en Madrid y en Rusia. Morir bajo tu cielo, en 2014, esta está ambientada en el sitio de Valer, en Filipinas. El castillo de diamante, que fue Premio de la Crítica de Castilla y León. Lucía en la noche, 2019, y 2024 y 2025, la obra de la que vamos a hablar hoy. Como escritor de relatos breves, en su primera época participó en numerosos concursos, utilizando muchas veces ingredientes fantásticos. En este apartado es donde aparece su primera publicación, titulada Coños, en 1995, como homenaje a la obra Senos de Ramón González de la Serna. He dicho González, Gómez de la Serna. Otros libros de relatos que recoge de su primera época son Una temporada en Melchinar, de 1994, o El silencio del patinador, de 1995, donde figura el relato Gálvez, que dará lugar a la novela ya citada de Las máscaras del héroe, sobre la figura del poeta Pedro Luis Gálvez. Como escritor de artículos periodísticos, Juan Manuel de Prada no deja indiferente a nadie y yo diría que no se casa con nadie. Continúa la tradición de los escritores españoles clásicos que publicaron artículos en prensa y que tuvo su máxima expresión en el siglo XX. Ha escrito y escribe en periódicos como El Mundo, el ABC, desde 1995. Sus artículos han recibido numerosos premios como el Julio Camba, César González Ruano, Premio Joaquín Romero Murube o el Santiago Castelo hace 2 años. Algunos de sus artículos se han recopilado en varios libros, entre otros podríamos citar Reserva Natural en 1998, Animales de compañía en el 2000 o La nueva tiranía en 2009. Vinculado con el periodismo, citamos también sus años al frente del programa de debate cultural Lágrimas de la lluvia de Intereconomía o su participación en Onda Cero, Cadena COPE o la cadena SER. Otros libros publicados por Juan Manuel de Prada son los ensayos sobre literatura, entre los que citamos a modo de ejemplo Desgarrados y excéntricos, de 2001, o Raros como yo, de 2023. En este apartado también podemos incluir las entrevistas a literatos de Penúltimas Resistencias, sus ediciones con textos de Armando Buscarini, a quien nuestro invitado considera el ángel custodio de su vocación literaria, o la antología de textos de Leonardo Castellani. El cine es otro de los temas que trata en sus libros, como también podemos ver en su última novela, en la que aparecen títulos de películas, directores, actores, tramas, rodajes, siendo un gran cinéfilo, como ya pudimos comprobar en el programa de José Luis García, Qué grande es el cine. Sobre este tema también tiene varias recopilaciones, como Lágrimas en la lluvia, Cine y literatura, de 2010, o Los tesoros de la cripta, de 2018. Por último, citamos sus ensayos de carácter político, como son Cartas del sobrino a su diablo, de 2020, o Una enmienda a la totalidad, el pensamiento tradicional frente a las ideologías modernas, 2021. En resumen, estamos sin duda ante uno de los escritores más destacados de nuestro panorama cultural por sus aportaciones al mundo literario y al mundo de la opinión en nuestro país. Hoy nos presenta su libro Mil ojos esconde la noche. Como ustedes saben, se publicó en dos tomos, La ciudad sin luz y Cárcel de tinieblas, en el que el autor retrata a la comunidad de artistas españoles que se reunió en el París ocupado por los nazis tras la Guerra Civil.
relatando condiciones de vida especialmente duras y donde lo primordial era sobrevivir enfrentándose a muy difíciles dilemas morales. Junto al protagonista, Fernando Navales, aparecen en sus páginas políticos, pintores, escritores, militares, entre otros Picasso, Serrano Suñer, César González Ruano, Gregorio Marañón, Ana de Pombo, María Casares, Ana María Sagi, Carlos Fonseré, Pedro Urraca y un larguísimo etcétera. Es un libro que en parte reúne el saber enciclopédico de nuestro autor sobre el mundo de la literatura y del arte español de la primera mitad del siglo XX. Hay muchos diálogos y situaciones reseñables en las que apreciar las construcciones, las tramas o un vocabulario poco común. Por ejemplo, el capítulo con diálogos cervantistas entre Gregorio Marañón y el general Auberg, o el sermón del padre Abundio sobre la Navidad, o las fosas de Catín en Smolenko, o el diálogo de Victoria Ken sobre el exilio y la mujer. También hay muchísimas peripecias biográficas de los personajes o situaciones como el mercado negro, las situaciones con los judíos, falsificaciones de arte para sobrevivir, etc. Para terminar, recogiendo algunas críticas del libro, podemos decir que la alabanza es general y que no deja indiferente a nadie que lo haya leído, claro. Por ejemplo, la revista literaria El Ciervo lo define así: el fresco resultante es memorable, brutal y alucinado, tan procaz como quevedesco, tan esperpéntico como el propio Valle Inclán. Otros la definen como una novela salvaje, pero no de las de Mesa Camilla, sino de las broncas, esperpéntica, tremendista, caricaturesca, rijosa y cruel. Sin más, gracias por su presencia, Juan Manuel. Tiene la palabra nuestro invitado, Juan Manuel de Prada. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, gracias por tus generosas palabras. Muchas gracias a Jefrema por querer compartir conmigo este rato. Gracias a todo el público asistente. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes hoy aquí, sobre todo después de que el año pasado les fallase por un acceso febril que sufrí, que me dejó postrado en la cama y que me impidió encontrarme con ustedes. Hoy estamos aquí. José Antonio Zarza estaba muy nervioso, temiendo que se repitiera la jugada, pero yo le dije que no, tranquilo, hombre. Claro, si me pongo otra vez malo de no poderme levantar de la cama, pues claro, pues otra vez, pero si no, no va a ocurrir, no tiene por qué ocurrir. Bueno, pues es un placer estar aquí hablándoles de esta novela, A 1000 ojos esconde la noche, que es una novela de 1600 páginas, pues no he contado los personajes, la verdad, pero sin duda superarán sin ninguna duda el medio centenar, se aproximarán al centenar de personajes, unos más importantes, otros menos importantes. La novela ya se ha dicho lo que retrata, la época que retrata, que es la comunidad de artistas y escritores españoles en el París ocupado, entre los cuales pues los había de muy diverso pelaje, de muy diversas escuelas estéticas. Los había desde que llevaban allí viviendo 30 años, como es el caso más célebre de Picasso, y los había que acababan de llegar con lo que fue la caída de Cataluña y la avalancha humana que se produce en febrero del año 39. Y entre medias pues había otros que se habían exiliado al principio de la guerra o simplemente habían huido de España. Y los había también que habían ido exprofeso allí porque les apetecía conocer esa experiencia tan insólita de una Francia dominada por los alemanes, ¿no? Ya saben ustedes que les voy a contar, que son historiadores, pues la enemiga, el odio africano que siempre se han profesado franceses y alemanes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces el hecho de que Alemania estuviese ocupando Francia pues era una experiencia histórica de primera magnitud, y también los hay que van allí por la curiosidad, como los hay naturalmente que van allí como corresponsales, como reporteros, para contar lo que está sucediendo hasta donde se podía contar en la prensa de la época. Entonces, bueno, ahí se junta una turbamulta de españoles dedicados a las artes, a todas las artes, muy especialmente
a la pintura y la escultura, muchos de los cuales están por completo olvidados, ¿no? Muchos de los cuales están por completo olvidados. Y yo siempre he profesado un amor a los personajes, a los malditos, a los olvidados, a esos segundones que se quedan en la cuneta, que se quedan en el andén de la estación porque el tren de la fama parte y ellos se quedan ahí y se quedan como una novia abandonada, ¿no? que de repente pues se queda descatalogada. Esto le ha pasado a muchos artistas, algunos de ellos valiosos, y a mí siempre me ha gustado recuperar ese enjambre humano que hay en el mundo, en el Parnaso literario, en el mundo de las artes, porque creo que esa segunda fila o tercera o cuarta fila expresan también o incluso mejor lo que fue el clima cultural de una determinada época que los grandes personajes, ¿no? Pues es indudable que el gran personaje de esta época, dentro de los españoles que vivían en París, pues sin duda alguna es Picasso. Pero si nosotros pretendiéramos conocer el arte español de la época únicamente a través de Picasso, o únicamente a través de Dalí, o únicamente a través de los grandes nombres, pues creo que nuestra visión sería simplista, sería demasiado esquemática y no lograríamos captar lo que fue el clima estético de una época, ¿no? Y del mismo modo que para conocer la época del 98, pues tenemos no solamente que conocer a Unamuno o que conocer a Baroja o a Valle-Inclán, sino también tenemos que conocer a otros escritores secundarios, pues creo que para conocer el arte de esta época no nos basta con conocer a las grandes personalidades y debemos echar un vistazo a estos pintores que se han quedado descatalogados, ¿no? En mi novela aparecen muchos, pero los que aparecen no son más que una representación de los que había. Hay muchos pintores que no aparecen en mi novela y que estaban en París en estos años, y también escritores que no aparecen en la novela, ¿no? Todos ellos, en efecto, vivieron unas circunstancias muy difíciles que les obligaron pues, a malvivir y con frecuencia a dedicarse a actividades pues, non sanctas, ¿no? Actividades dudosas, actividades turbias, en algunos casos incluso abiertamente delictivas. Pues pienso, por ejemplo, en el mercado negro, que se convirtió en una lacra en esa sociedad francesa que estaba sometida a restricciones, a racionamientos, y en donde pues, los productos básicos no llegaban a la capital, ¿no? Y con frecuencia lo poco que llegaba pues, estaba en manos de especuladores, y en donde el mercado negro pues, era una práctica muy habitual, ¿no? También a la falsificación de documentación, que era un bien muy preciado en aquella época. Eran muchas las personas que querían abandonar Francia, empezando por los judíos, pero no solamente los judíos, o incluso no cruzar Francia, sino pasar de una zona a otra, ¿no? La línea de demarcación entre la zona ocupada y la llamada zona libre, pues era también una barrera que le impedía a mucha gente moverse. Entonces, la falsificación de documentación era un negocio muy boyante. Y otros, por último, se dedicaron a la falsificación de obras de arte. Fue una época en donde el arte adquiere una preponderancia extraordinaria. La moneda francesa, el franco, es una moneda que, puesto que los aliados consideran que Francia se ha convertido en un país títere de Alemania, sobre lo cual habría mucho que hablar, pero bueno, ahora no vamos a entrar en ese tema, pero los aliados evidentemente tratan de devaluar la moneda francesa, como tratan de devaluar el marco, y efectivamente la moneda francesa se va a devaluar mucho a lo largo de la guerra. Entonces la gente de dinero veía como su fortuna menguaba y por lo tanto empiezan a invertir en bienes cuyo valor se mantenga
y evidentemente pues el bien más socorrido en estas circunstancias es el arte. Entonces las familias adineradas empiezan a comprar mucho arte e inmediatamente surge la picaresca de las falsificaciones artísticas, ¿no? Entre este grupo de artistas que aparecen en mi novela, los hubo que está demostrado que se dedicaron a la falsificación de obras de arte. En otros casos es bastante probable que se dedicaran, y es muy probable que se dedicaran a todo tipo de pintores, ¿no? Ruano, en alguna novela, César González Ruano, que es uno de los personajes de mi novela, llega en un momento a decir, por ejemplo, que alguno de estos pintores llegó a falsificar incluso cuadros del Greco, cuadros de pintores clásicos. Desde luego lo que hicieron mucho fue falsificar a los pintores de moda de la época, los pintores más cotizados de la época, que fundamentalmente eran Picasso y Chirico, el pintor italiano, Giorgio de Chirico, o dicho castizamente, de Chirico, ¿no? Diríamos aquí nosotros. Y bueno, la novela efectivamente es un gran esperpento. Trata de ser un homenaje a la tradición literaria española, a la novela picaresca, a nuestra literatura del siglo de oro. Ahí está homenajes explícitos y tácitos al Lazarillo de Tormes, al Quijote, en fin, a muchas de nuestras grandes obras, y sobre todo pues es un gran homenaje al esperpento de Valle Inclán, sostenido a lo largo de estas 1600 páginas y con una multitud de personajes, cada uno con su pequeña o gran novela, cada uno con su peripecia difícil, compleja, en este París ocupado, que nunca fue un lugar demasiado acogedor, pero que con el paso del tiempo pues se va convirtiendo en una auténtica cárcel, ¿no? Mi novela, que ha sido publicada en 2 volúmenes, el primero se titula La ciudad sin luz, el segundo Cárcel de tinieblas, y abarca exactamente desde la caída de París hasta las fechas anteriores a su liberación. Es una novela que aunque tiene un tono esperpéntico, alucinado, onírico, incluso por momentos, sin embargo es una novela que tiene una base documental muy fuerte, precisamente porque las historias que cuento son historias desconocidas. La mayor parte de los personajes de mi novela se preocuparon de ocultar lo que habían hecho durante estos años, se preocuparon de edulcorar lo que había sido su vida en el París ocupado. Pues en esta novela, sobre todo a través del trabajo en archivos policiales franceses y en otros archivos, es una novela en la que casi todas las cosas que se cuentan son ciertas o tienen una base real, a veces deformada por esa óptica esperpéntica, a veces deformada también para aliviar más bien o para rebajar un poco la dureza de algunos episodios, ¿no? Los episodios más duros que protagonizaron estos personajes, con frecuencia yo descargo la responsabilidad sobre Navales. Navales, el narrador de la historia, es un falangista acérrimo, resentido, al que encargan la misión de pastorear a todos estos artistas y escritores, y para ello pues hace todo tipo de trapisondas y de truhanerías para comprometerlos, para hacerlos caer en la tentación y, en definitiva, para poder manejarlos a su antojo. Y muchas de las bellaquerías que yo en la novela atribuyo a Navales, en realidad fueron bellaquerías que hicieron los propios personajes de mi novela, ¿no? La novela, como digo, cuenta muchas cosas que no se han contado, algunas ya medianamente conocidas. Por ejemplo, el caso de Picasso quizás sea el más evidente, porque sobre Picasso ha habido muchos estudios, y aunque se han hecho muchas agiografías de unos años a esta parte, se empiezan a contar cosas de Picasso, no todas, pero muchas cosas de Picasso, y en otros casos totalmente desconocidas. Yo, por ejemplo, cuento lo que fue la vida de Gregorio Marañón durante estos años y las cosas que Gregorio Marañón hizo, que ustedes no verán en ningún libro sobre Gregorio Marañón, ¿no? Hay incluso un libro que se llama Los años de París, que es un libro dedicado a los 5 años del exilio de Marañón, donde nada de lo que yo cuento en la novela se cuenta, ¿no?
lo cual también nos invita a reflexionar sobre lo que ha sido la historiografía, la mitificación de determinados personajes y las falsificaciones históricas, ¿no? Yo creo, en mi experiencia de trabajo en archivos, me he tropezado con muchas historias insólitas, absolutamente insospechadas, precisamente porque tenemos una visión, yo creo que muy esquemática y muy falsificada de lo que fueron estos años. Entonces yo aquí en esta intervención, sobre todo me gustaría descubrirles a una serie de artistas olvidados. Naturalmente no vamos a hablar de Picasso, que no está olvidado, pero vamos a hablar de una serie de personajes que aparecen en mi novela, muchos de los cuales me parecen artistas más que meritorios y en algunos casos incluso geniales, la verdad, porque creo que son artistas muy valiosos, que conviene resaltar. Y vamos a ver un poco. Están puestos por orden cronológico, por orden cronológico de su edad. El primero es un pintor catalán, hoy completamente olvidado, Pere Creixams, que es quizá el que llevaba más tiempo viviendo en París. Era el decano, digamos, de los artistas españoles en París. Fue un hombre que fue de joven, en la primera década del siglo, y que llegó a convertirse casi en un parisino. Él se preciaba de no salir nunca del barrio de Montmartre. Montmartre había sido el barrio por excelencia de los artistas, hasta que en los años 20, más o menos, es desplazado por Montparnasse. Pero él se queda en Montmartre y se convierte un poco en el hombre que mejor conoce Montmartre y en el hombre que se niega a salir de Montmartre. Esto en la novela me sirve para hacer algunas bromas sobre el tema. Creixams era un pintor costumbrista que, curiosamente, esto es interesante, ¿no? Porque esto le ocurrió a muchos exiliados que, manteniendo la identidad regional o nacional, desde la perspectiva de algunos de ellos, como es el caso de los catalanes, sin embargo, a la hora de darse a conocer o de tratar de triunfar en Francia, recurrían a motivos españolísimos, ¿no? Recurrían a motivos españolísimos. Esto es lo que le ocurre a Creixams, que pues hace una pintura, como ven, con una temática muy costumbrista, en donde están presentes pues los tópicos de la España cañí, digámoslo así, que siempre han triunfado mucho entre los franceses, ¿no? Porque a los franceses les gusta mucho esta España no diré de charanga y pandereta, pero bueno, un poco sí, ¿no? Les gusta esa España folclórica, ¿no? Les gusta esa España folclórica. Entonces, Creixams fue un pintor que aprovechó esa beta para tratar de triunfar en París. De alguna manera lo logró. Como ven, hacía pintura muy distinta, porque este cuadro es un cuadro que bebe un poco, siendo un cuadro folclórico, pero bebe un poco de una estética, si se quiere, goyesca. Y sin embargo, este otro cuadro, en cambio, está más influido por escuelas posteriores. Y aunque nuevamente el tema vuelve a ser típico, ¿no? Típicamente español. Pere Creixams fue un pintor que llegó a disfrutar de cierta fama y de cierto reconocimiento, pero pasó por una situación difícil porque durante los años de la Segunda Guerra Mundial el crítico más importante que sale en mi novela, un escritor hoy totalmente olvidado, que colaboraba, que era el crítico de arte de la revista Je suis parti, pues arremete contra él y le dice que hace una pintura, que es lo más terrible que se podía decir en ese momento, una pintura judía, que a saber lo que eso significa, ¿no? Una pintura judía. Y esto, dicho en aquel momento, en aquellos años, pues podía llegar a ser terrible, ¿no? Para la suerte de un pintor. Creixams era un pintor, yo diría, bueno, de no excesivo talento y que de alguna manera, sin perder su estilo,
sí trataba de arrimarse un poco a la moda de cada época, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro que indudablemente pues nos huele un poco a Picasso, ¿no? Se titula El flautista y es una mezcla pues del Picasso de la época azul con el Picasso que empieza a asomarse al cubismo, ¿no? Claramente es un cuadro que se apunta a la estela de Picasso. Fueron muchos los pintores españoles en París que de un modo u otro trataron de ponerse en la estela de Picasso como epígonos o como rezagados para recoger al menos las migajas de la celebridad inmensa de Picasso. Pere Creixans, como cosa curiosa, se enamoró de una bailarina que entonces tenía gran éxito como bailarina flamenca, aunque naturalmente era peruana, y que la llamaban la gitana de Montmartre. Ella no era gitana, era peruana simplemente, pero bueno, con esto de que tenía la tez oscura y era muy racial, pues ella iba de gitana apócrifa en los cabarets de Montmartre y triunfó como bailaora de flamenco, que se llama Nana de Herrera. Nana de Herrera, que también aparece en mi novela, y que era una señora estupenda y muy remangada, que triunfó en aquellos años y que luego durante estos años de la Segunda Guerra Mundial, pues al parecer cometió algunos deslices que le valieron el ser considerada colaboracionista, y al acabar la guerra estuvo unos años sin poder trabajar por haberse arrimado un poco a los nazis. Nana de Herrera además tuvo el honor de que la retratase Tamara de Lempicka en este cuadro, en donde no sale muy favorecida y además sale con un gesto como hosco, un gesto de rechazo extraño, ¿no? Por una parte es pudoroso, parece como que está tratando de taparse frente a la mirada lasciva de quien la contempla, pero con esos brazos y esas rodillas tan poderosas, más bien da miedo de que suelte una bofetada, ¿no? La razón por la que está pintada de forma tan agresiva es porque compartía amante con la pintora. Entonces, el amante de ambas, que era un ricachón, pues le pidió a Tamara de Lempicka que pintase a Nana de Herrera, y evidentemente Lempicka se dio cuenta que Nana de Herrera era su competidora, ¿no? Y entonces la pinta con esa ferocidad, ¿no? Porque hay algo feroz en la pose y en el gesto de la bailarina Nana de Herrera. En mi novela no solamente hablo de escritores y de pintores, sino también de otros artistas, ¿no? Pues sale la actriz María Casares, salen algunas bailarinas como Nana de Herrera o Ana de Pombo, la abuela, por cierto, de Álvaro Pombo. En fin, procuro hacer un panorama de lo que fueron los artistas españoles en París. Otro artista, totalmente desconocido, pero muy interesante, es Fabián de Castro. Fabián de Castro tiene la peculiaridad de que era un gitano verídico, no como Nana de Herrera, que era una gitana apócrifa. Fabián de Castro tocaba la guitarra, es también un poco de esta misma generación, un poco de la generación de Creixans, que es un poco la generación de Picasso, podríamos decir. No, incluso Fabián de Castro es mayor. La peculiaridad de Fabián de Castro es que él pensaba que el único arte verdadero, el único arte que le cabía en su cabeza, era el arte hondo. Entonces él, en una visita a París, le proponen que vaya a conocer a Picasso. Lo llevan a conocer a Picasso y allí en el estudio de Picasso, pues él ve los cuadros de Picasso. Dice, pero esto es arte. Le sorprende que la gente considere que la pintura de Picasso y probablemente en general la pintura pues sea arte. Y dice, bueno, pues eso yo lo puedo hacer sin ningún problema. Y entonces decidió aparcar la guitarra y dedicarse a la pintura, ¿no?
La pintura de Fabián de Castro es una pintura naif, es una pintura técnicamente pues muy deficitaria. La curiosidad que tiene es que él siempre hacía pintura religiosa. Él siempre hacía pintura religiosa. Y tiene la peculiaridad de que en todos sus cuadros, no importa que sean santos, vírgenes, obispos, lo que sea, Jesucristos, pues siempre dicen los que conocen su pintura que siempre los pintaba gitanos, ¿no? Este es un San Juan evangelista, al parecer, pues, visto un poco con esa... Ya saben ustedes lo que decía Campoamor, ¿no? En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y el bueno Fabián de Castro lo miraba con el cristal gitano, ¿no? Entonces todos sus personajes tienen un toque un poco gitano. Como ven, la pintura pues es una pintura con carencias, indudable, pero no exenta de gracia, ¿eh? Hay algo en ella de revisión naif, pues eso, de un Greco o de los pintores de nuestro siglo de oro, pero con la ingenuidad de un hombre que se puso a pintar cuando ya era cincuentón y que no tenía ninguna técnica pictórica, que simplemente consideró que pintar era algo muy sencillo y que por tanto pues él lo iba a demostrar al mundo, ¿no? Según nos cuenta César Gonzalo Ruano en sus memorias, fue un pintor muy cotizado, en aquella época. Hoy es un pintor completamente olvidado, del que ya no tenemos noticia, ¿no? Pero yo lo he querido reivindicar en la novela porque me parecía verdaderamente un caso muy insólito. En aquella época, además, llamaba mucho la atención que un gitano se dedicase a la pintura. No había gitanos dedicados a la pintura, y esto en Francia, pues entre el público así snob, pues generó mucho interés por su obra. Como digo, un interés que se quedó circunscrito a esa época. Aquí vamos a hablar de otro personaje que aparece en mi novela, que es el escultor bejarano Mateo Hernández. Mateo Hernández era un hombre de orígenes muy rústicos, su padre era picapedrero, él aprende el oficio de la mano de su padre y luego se va a convertir en un escultor muy personal, un escultor que llegó a ser muy cotizado, que se instala en París también, pues en la segunda década del siglo XX, tras una contrariedad amorosa, descubre que su mujer le pone los cuernos, que está con otro hombre, que probablemente los hijos que ha tenido con ella no sean suyos. Esto le causa un gran trastorno vital y se marcha de España y allí se dedica a las labores escultóricas. Tenía la curiosidad de que le gustaba tallar la piedra. Él no modelaba, sino que tallaba la piedra, y que además le gustaba tallar las piedras más duras, granito, incluso diorita, que al parecer es la piedra más dura que existe. Y este trabajo pues le causaba graves secuelas físicas. Al parecer tenía un montón de hernias, por ejemplo, del esfuerzo inmenso de pegar, de tallar la piedra. Y también muchas esquirlas de la piedra se le clavaban. César González Ruano, que es el que más escribió sobre su experiencia en París, pues cuenta que tenía todo el pecho que parecía un ecceomo lleno de cicatrices de las esquirlas, y muchas de esas cicatrices también en los ojos. Se había quedado medio ciego precisamente por esa labor ímproba de tallar esas piedras bestiales, ¿no? Él tiene esculturas, la verdad, muy hermosas, que desgraciadamente pues hoy no son conocidas porque, bueno, su escultura es una escultura realista, un poco rústica, un poco brutalista, podríamos decir, pero muy, muy interesante. Esta es una pantera que le compra Rothschild, el gran millonario judío, que de alguna manera fue el responsable de que él de repente se convirtiera en un escultor famoso y todo el mundo quisiera tener una escultura suya. Y él se especializa en esculturas de animales. Es un escultor animalista. Va a hacer muchas esculturas de animales. Aquí vienen ustedes a una maternidad, una gacela que está amamantando a su cría. Aquí tienen otra maternidad con una gorila. Él se preciaba de que los animales le querían, que él iba al zoológico y los animales posaban para él. Él presumía de esto.
y montó un zoológico en su propia casa. Vivía en un suburbio de París y tenía una casa con un jardín que lo convirtió pues, en un jardín zoológico, ¿no? Ahí tenía todo tipo de animales en el jardín, incluido una osa a la que le daba de comer pollos y que en los años estos de la ocupación pues se convirtió en una labor muy difícil darle de comer a la osa, ¿no? En mi novela sale también la osa. Y en la novela lo saco esculpiendo esta obra que se puede contemplar en el Reina Sofía y que a mí me parece una auténtica obra maestra de la escultura, porque está la rusticidad de Mateo Hernández, pero al mismo tiempo también el virtuosismo. Ven cómo el bañador pegado a la carne, pues el escultor pues ha trazado esas zonas íntimas de la mujer veladas por la ropa, pero la ropa apretada a la carne, emulando a los grandes maestros del barroco, sobre todo esos escultores napolitanos que jugaban a esculpir figuras con ropa mojada, ¿no? Es una obra verdaderamente hermosa y al mismo tiempo muy definidora de su estilo, que es un estilo, como digo, un tanto rústico, pero con una gran potencia, ¿no? Desgraciadamente Mateo Hernández está hoy olvidado y a mí me parece una gran injusticia. Me parece una gran injusticia porque creo que su escultura además es muy original, ¿no? Es muy original. Muchos de estos artistas eran autodidactas, ¿no? Eran personas que no habían ido a la Escuela de Bellas Artes y que se habían formado de forma un poco silvestre. El bueno de Mateo Hernández se había formado pues tallando piedras en Béjar, tallando el granito en Béjar. Y a ello se dedicó toda su vida. Aquí vamos a hablar de un pintor por el que yo siento gran debilidad, que es Federico Beltrán Masés. Federico Beltrán Masés llegó a ser un pintor muy famoso en los años 10 y 20, incluso a principios de los 30. Era un pintor que fundía una tradición muy casticista, con un europeísmo decadentista, y la mezcla me parece muy, muy atractiva, muy atractiva. En esta época ya son la última etapa de su vida. Él morirá en los años 40 en España, regresa a España tras acabar la ocupación alemana en París. También se le acusa de colaboracionismo, entonces opta por marcharse, viendo que las cosas se pueden poner complicadas, y muere al poco tiempo. Tiene la desventaja de que fue un hombre, era un monárquico muy encendido, que además durante estos años pues se adhiere plenamente a la nueva España de Franco y durante los años de la ocupación alemana va a ser el director de una escuela de bellas artes que monta Falange en París. Era su época de decadencia, él se estaba quedando ciego también y sus últimos cuadros ya no tienen la fuerza de sus grandes obras maestras que pinta, como les digo, sobre todo en los años 10 y 20. Este es el cuadro que lo da a conocer, Pierrot enfermo, se titula, y verán que es un cuadro que tiene su aquel, ¿no? Sobre todo, más que la figura de Pierrot, la figura de Colombine, ¿no? Que como ven ustedes, pues es una figura que tiene su morbo y casi podríamos decir hasta su indefinición sexual, ¿no? Y desde luego, pues da la impresión de que en esta pareja, pues la parte dominante era más bien Colombine, que el bueno de Pierrot, que parece un hombre más bien un poco chisgarabís, ¿no? Pero el cuadro tiene fuerza, tiene cierta belleza. Todavía era un pintor joven, Beltrán Masés, cuando lo pinta, y luego sería en la década siguiente, sobre todo cuando hace sus grandes obras. Aquí tenemos una Salomé que causó gran escándalo en su época. La copia tiene mala calidad, pero ven ustedes esa mezcla de sensualidad, lo sensual y lo macabro fundidos en una sola escena, y vemos ese gesto de Salomé que no sabemos si es un gesto voluptuoso, si es un gesto doliente.
o ambas cosas a la vez, y esas piernas oferentes. Esto en Londres va a causar un gran escándalo. El cuadro se retira de la exposición y le va a dar una celebridad a nivel mundial extraordinaria a Beltrán Masés. Esta es una de sus obras maestras, uno de los cuadros que a mí más me gustan, La maja maldita, que es un retrato de la bailarina Tórtola Valencia, que era una bailarina muy famosa en la época. Bueno, es un homenaje indudablemente a Goya, pero visto desde el prisma de esta pintura decadentista, estas mujeres desnudas o semidesnudas, envueltas en gasas y cendales, con esas mantillas, con esas peinetas. Esto lo vemos también en otros cuadros de él, que aquí no están recogidos. Y él llega a un momento en el que su triunfo como pintor lo va a convertir en un retratista de la alta sociedad. Ya en los años 30, a comienzos de los años 30, él viaja a Hollywood. Allí en Hollywood va a retratar a muchos grandes artistas del cinematógrafo, a muchos actores, a Joan Crawford, a Douglas Fairbanks Jr. Chaplin se convierte en un admirador de su obra, le compra muchos cuadros. William Randolph Hearst, el célebre magnate de la prensa, el causante probablemente de la guerra de Cuba y quien inspiró a Orson Welles en su célebre película Ciudadano Kane, pues William Randolph Hearst no solamente le compró cuadros, sino que lo convirtió un poco en su asesor artístico. En una época oscura de Beltrán Masés, donde es posible que se convirtiera en conseguidor de esas obras de arte que Hearst coleccionaba en esa mansión loca que tenía llamada Xanadu, ¿no? En donde pues llegaba a tener incluso claustros de monasterios o portadas de iglesias, etcétera, etcétera. Es muy posible que Beltrán Masés estuviese metido ahí en esos años en este negocio. Luego, este ya es un cuadro pintado durante los años de la ocupación, la princesa Edmond de Polignac, que entiendo que será una princesa francesa, aunque también podría ser una princesa alemana, ¿no? Esta es una pintura perdida, recuperada a través de una fotografía. Para entonces él ya, como les digo, había perdido la fuerza, y su pintura, que sigue siendo una pintura muy atractiva, pero es una pintura cada vez más convencional. Este es un cuadro terrible, monstruoso, que sale en mi novela, que es una Salomé niña. Es una Salomé niña. También es un cuadro perdido y, como ven, es un cuadro que se las trae. Es un cuadro que se las trae. Porque, bueno, mostrar la infancia así en esa pose tan lasciva, pues ciertamente, a mí este cuadro me parece un poco emblemático de lo que es el mal, ¿no? El mal presentado bajo los ropajes de la belleza, ¿no? Y es un cuadro que gloso en mi novela. Si alguno de ustedes lo ha leído, recordarán la escena en donde Navales, no sabemos si ha enloquecido o no, pero percibe como que Beltrán Masés está poseído por el demonio, ¿no? El Beltrán Masés que pinta este cuadro. Aquí tenemos a otro escultor de una generación posterior, muy amigo de Picasso, que es el único artista fuera de Picasso, pero Picasso es por otras razones. Picasso era multimillonario y no necesitaba participar en exposiciones colectivas, pero es el único pintor que había en París en estos años que no participó en ninguna exposición organizada por Falange. Tiene este mérito. Se puede colgar esta medalla. Apelles Fenosa no participó en ninguna de las actividades culturales, no participó en la Escuela de Bellas Artes, no participó en las exposiciones que cada año se organizaban. Él hacía unas esculturas pequeñas, a imitación de las tanagras, y que también tuvieron mucho éxito en la época, ¿no? Había quien decía que eran como figuritas del Belén, ¿no? Pero fue un escultor que tuvo su momento. Sobre todo él era muy amigo de Picasso, muy amigo de... Ay, Dios mío, el gran escritor francés, que vino mucho por España, el de los niños... Joder, parece mentira, Dios mío. El que tenía los pelos así de punta,
Cocteau, Jean Cocteau, por Dios. Él era muy amigo de Jean Cocteau, era muy amigo de Coco Chanel, y estas amistades indudablemente le ayudaron a darse a conocer en el mundo artístico francés. Este es un pintor totalmente olvidado, Daniel Sabater, un pintor valenciano que se marcha de España porque, no por razones ideológicas, sino porque él se pone al servicio de la revolución en la Cataluña del 36, empieza a pintar para los anarquistas, que eran quienes manejaban el cotarro en los primeros meses, pero su pintura era muy macabra, entonces a él le gustaba pintar muertos, le gustaba pintar cosas que no eran muy... no transmitían mucha esperanza y mucho brío en aquel momento. Entonces los anarquistas se enfadan con él y él decide marcharse de España, se instala en París y efectivamente pues su pintura, toda ella es una pintura muy macabra. Se le llegó a conocer con el mote del pintor de las brujas, ¿eh? Y esta es una pintura que se llama Cocaína. Es un pintor que me gusta, es un pintor un poco... bueno, de un tremendismo así un poco facilón, pero a veces también tiene una veta que me recuerda un poco la pintura de nuestro siglo de oro. Él estaba muy obsesionado con el tema de Santa Teresa y pintó unos cuadros muy morbosos de Santa Teresa, siempre con imágenes de Jesucristo. Este no es morboso, este es hasta delicado. Pero lo que caracteriza su pintura pues es lo macabro, ¿no? Lo macabro. Este cuadro se titula Fiesta el día de la movilización, francamente es un cuadro que nos habla de lo que es la guerra, en esta época en la que nuestros políticos pues están tan empeñados en mantener o en alimentar las guerras, pues Sabater contempla con gran lucidez lo que es una guerra, ¿no? Lo que es una guerra en este cuadro, que me parece, bueno, muy, muy definitorio de su estilo, y que elegí como portada del segundo volumen de mi novela. Y luego pintaba una pintura simbolista, siempre un elemento morboso. Este es un cuadro que me hubiera gustado comprar, lo subastaron, llegué a pujar por él, pero alguien me lo quitó. Besaba su propio corazón. Le gustaba a veces poner títulos misteriosos a sus cuadros. Parece un pintor que merecería más atención de la que tiene. Y aquí tenemos a un pintor murciano, muy bohemio, llamado Pedro Flores. Este es un pintor que de alguna manera bebía de la tradición española, bebía de la tradición de Gutiérrez Solana, de la tradición goyesca, también con elementos picasianos. Y si se quiere es un pintor menor, pero no exento de interés. Aquí ven ustedes un cuadro... sobre un episodio del Quijote, un descanso de Don Quijote y Sancho, una pareja valenciana, nuevamente volvemos al tipismo, ¿no? que gusta a los franceses. Aquí tenemos una escena taurina, él pintó mucha pintura taurina, y aquí un cuadro que pretende ser el Parnaso francés, las grandes glorias de la pintura francesa. Bueno, este es un cuadro más bien convencional, que podría haber sido incluso de Fabián de Castro. Pero es un pintor que no está exento de cierto ramalazo genial a veces, tal vez no en las pinturas que he mostrado aquí, que no son las mejores de su obra. Este es un pintor ya más conocido, sin ser de primera línea, pero más conocido, que es Óscar Domínguez. Óscar Domínguez padecía una enfermedad llamada acromegalia, que hacía que su cabeza y sus extremidades fueran desaforadamente grandes. Debía tener un cabezón tremendo, un cabezón que daba miedo, ¿no? Y también unos pies enormes que le crecían y le crecían. Como ven, pues si te sorprende de noche en un callejón oscuro, pues te puedes llevar un sobresalto, ¿no? Óscar Domínguez fue un pintor que adquirió gran preponderancia dentro de la escuela surrealista. A mí me parece un pintor un poco derivativo. Yo creo que es un pintor que imita. Imitó primero a Dalí y luego imitó a Picasso. Yo creo que inmediatamente ustedes lo van a apreciar, ¿no? Pues aquí tienen un cuadro que es muy daliniano, desaforadamente daliniano, ¿no? Aquí tienen otro. Es una pintura muy daliniana. La máquina de coser electrosexual, es un cuadro del que hablo
del que hablo en mi novela. La realidad es que todos estos pintores pudieron pintar, no diré que alegremente y con absoluta libertad en el París ocupado, pero en líneas generales sí, pintaron sin ningún tipo de problemas, porque todo el rollo del arte degenerado, que era una cosa propagandística de la Alemania nazi, sin embargo aquí en Francia no se aplicó. El gran escultor áulico de Hitler, Arno Breker, le recomendó al Führer que se olvidase un poquito del tema de la persecución al arte degenerado, porque París tenía que ser el escaparate de la dominación alemana en el Tercer Reich, ¿no? Y que por tanto había que dejar que los artistas pintaran en libertad. Y bueno, pues, esto es lo que los nazis decían arte degenerado, ¿no? Que no era tanto por la temática como por el color, por la expresión no figurativa, etcétera, etcétera. Bueno, él era un virtuoso de la imitación, hacía objetos también, objetos artísticos. Aquí tienen este curioso megáfono, ¿no? En donde, pues, en lugar de discos, pues hay unos senos puestos en bandeja, ¿no? En donde en lugar de la aguja, pues es una mano que va a tocarlos, con unas piernas que salen de la corola del gramófono. Y luego lo que era un virtuoso que, como les digo, en un momento determinado, cuando consideró que era mejor imitar a Picasso que a Dalí, pues se pasa a imitar a Picasso, ¿no? Entonces se hace cubista repentinamente y aquí, ¡ey! Bueno, quieto. Entonces se pone a imitar a Picasso. Aquí tienen La costurera, que es un cuadro de gran aroma picasiano. Y su capacidad mimética era tal que durante estos años se va a dedicar a la falsificación de obras de arte. A la falsificación de obras de arte. Sobre todo falsificó a dos pintores, a Picasso y a Quirico. Vamos a ver una falsificación picasiana. Él decía que él no falsificaba, que él hacía pastiches, cuadros a la manera de. Pero bueno, aquí vamos a ver, este es un cuadro de Picasso, bodegón con cráneo de buey, y aquí tenemos una falsificación de Óscar Domínguez. Efectivamente no es igual, como ven los colores cambian, pero bueno, en fin, bueno, es una falsificación, qué duda cabe, ¿no? Es una muy buena falsificación. Aquí tenemos otro cuadro de Picasso, un gato atrapando a un pájaro, y aquí tenemos la falsificación de Óscar Domínguez. Pero quien se le daba mejor imitar era a Quirico. Ha habido museos en Europa que han tenido falsificaciones de Óscar Domínguez creyendo que tenían cuadros de Quirico. En Hamburgo, concretamente, tenían varias falsificaciones, ahora ya te las ponen como falsificaciones, pero durante mucho tiempo figuraron como cuadros de Quirico. Pues aquí tenemos un cuadro de Quirico, Misterio y melancolía de una calle, y aquí tenemos una falsificación de Óscar Domínguez. A mí me gusta más la falsificación. Me gusta más la falsificación. Y él se apreciaba de que nunca eran iguales, ¿no? Pues claro, aquí vemos a la niña con el aro, y aquí él pone a la niña con una comba. Oye, introducía elementos de originalidad dentro de la copia. Me parece muy interesante. Era un maestro de la falsificación, y durante los años de la Segunda Guerra Mundial César González Ruano montó un negocio de falsificaciones de obras de arte en donde el artista estelar era Óscar Domínguez, que era canario. Llevaba ya un tiempo viviendo en Francia antes de la Guerra Civil. Él se marchó porque su padre era un comerciante, exportaba plátano a Francia y mandó allá a su hijo de agente, y su hijo, por supuesto, se dedicó a todo menos a vender plátanos, ¿no? Como suele ocurrir cuando tienes un hijo bohemio. Este es un artista también secundario y olvidado que también participó en esa célula de falsificadores de Ruano, él dedicado a las falsificaciones escultóricas, que era Honorio García Condoy, un escultor aragonés, que empezó haciendo esculturas muy matronales dentro de un cierto clasicismo, Pompier, si se quiere, neoclásico, afrancesado, y que, como le ocurrió a muchos, pues terminó muy marcado por la estética, por la escuela picasiana, ¿no? Y aquí tenemos a Émile Grau Sala, que es un pintor hoy bastante olvidado,
pero que tuvo una fama enorme. Quizá fue el pintor que más triunfó en Francia en estos años, porque hacía una pintura burguesa, una pintura fácil, de fácil aceptación, una pintura posimpresionista que tuvo muchísimo éxito en estos años de la Segunda Guerra Mundial y que además él se convirtió en un estajanovista del trabajo, empezó a ilustrar libros en ediciones de lujo, en fin, ganó mucho dinero. Grau Sala. Grau Sala, pues este es el tipo de pintura que hacía, una pintura amable, una pintura suave, de estas que quedan bien, ¿no?, en cualquier pared y que no son comprometedoras, ¿no?, que no son radicales. Es una pintura, pues más bien, como ven, muy colorista, una pintura sin problema, digámoslo así, ¿no?, sin problema. Él se casó con una pintora que a mí me parece magistral, Ángeles Santos. Ángeles Santos es una pintora de existencia trágica, con una juventud fulgurante, con obras maestras como esta, titulada Un Mundo, para mi gusto una de las obras maestras del surrealismo español, que luego evolucionaría hacia una pintura más realista. Esta es otra gran obra, Tertulia, una obra muy feminista, digámoslo así, pero fue una mujer que se trastornó, o dijeron que se trastornó, la metieron en un manicomio y pues la medicación, los tratamientos salvajes que en ese momento había, pues le mataron su originalidad y siguió pintando toda su vida, pero ya no con la fuerza de estos cuadros de juventud, ¿no? Grau Sala tiene la infamia, yo lo cuento en la novela, de que abandona a su mujer para no combatir, temeroso de que lo recluten. Él se escapa, se marcha y deja a su mujer y a su hijo recién nacidos en España. Su hijo, por cierto, todavía vivo, también es pintor, Grau Santos. Aquí tenemos a Antoni Clavé, ya es la generación joven, la generación de 20 y pocos años, que llegan a París en el exilio, pintor catalán que llega, pues eso, en febrero del año 39, y un pintor que llegaría a adquirir gran cotización. Todavía ahora recientemente se ha hecho una gran exposición de él en Barcelona, y fue un pintor que se forma totalmente en Francia. Él llega a Francia haciendo apuntes del exilio. Esto es un aguafuerte, diría yo, una acuarela hecha pues retratando lo que fue la marcha, ¿no?, la marcha a través de los Pirineos. Y luego él iría tocando todas las teclas. Nuevamente percibimos la influencia picasiana en este cuadro, y él llegaría al expresionismo abstracto, que es donde adquiriría, después de esta etapa picasiana, donde adquiriría mayor personalidad y mayor cotización, en el expresionismo abstracto. Curiosamente, este es un homenaje a Picasso, a don Pablo. Bueno, a lo mejor es difícil ver el homenaje, pero ahí está. Y junto a otro cuadro del que fue el estilo definitivo de Toni Clavé. Toni Clavé fue muy amigo de otro, más que pintor, diría yo, dibujante y cartelista, que es Carles Fontserè. Carles Fontserè, también muy joven, había sido cartelista durante la Guerra Civil. Él era anarquista, había hecho carteles para la CNT y la FAI durante la Guerra Civil, y es un hombre que, a diferencia de todos los demás artistas de los que les he hablado, pues tuvo el valor de contar de verdad lo que fueron sus años durante la ocupación, y nos cuenta, por ejemplo, que colaboró, que hizo ilustraciones para la prensa antisemita, nos cuenta que se ganó la vida haciendo negocios con los nazis, haciendo negocios en el mercado negro, y eso sí nos dicen, pero lo que yo hice lo hicieron también los demás, ¿no? Y concretamente pues atribuye también a Toni Clavé, que eran amigos inseparables, aunque luego riñeron por una novia que pasó de uno a otro. Pues dice que Toni Clavé, que también colaboró en prensa antisemita, ¿no?, como ilustrador. Y Carles Fontserè, pues aquí tenemos ejemplos de sus... Esto curiosamente es un cartel del POUM, del partido trotskista, que corrió tan mala fortuna, como ustedes bien saben, ¿no?, en los sucesos de mayo del 37. Aquí tenemos otro cartel de Fontserè.
Y luego él, en los años de la ocupación, se va a dedicar mucho a la ilustración de libros de lujo. Ilustró el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, ilustró grandes obras de nuestra literatura. Estas en concreto son ilustraciones del Romancero gitano, de Federico García Lorca. Aquí tenemos a la Guardia Civil, que según Federico tenían de plomo las calaveras. Pues esta es una ilustración que hace para una edición de lujo Carles Fonsere. Estos son los pintores más jóvenes. Bueno, el más joven de todos, que todavía no era pintor en el momento de mi novela, en aquel momento era más bien un poeta surrealista que colabora en una revista clandestina que se edita en estos años, que era La mano en la pluma, Le Main à Plume, que es una revista, como les digo, clandestina, y Viola en estos años todavía no había empezado a ser pintor, lo empezará a ser en el año 44, él se esconde por razones turbias no del todo dilucidadas, y es entonces cuando empieza a pintar. Y su estilo irá evolucionando también hacia un expresionismo abstracto. Aquí lo vemos todavía en una etapa más o menos figurativa, pero lo más conocido de su obra son esta pintura que ya hace en España, a su regreso a España, porque él vuelve a finales de los años 40, a principios de los 50, vuelve a España, se instala en España y llega a ser un pintor bastante cotizado. Hoy su cotización está más bien por los suelos, pero llegó a ser un pintor bastante cotizado. Y formó parte del grupo El Paso, el célebre grupo El Paso. Y aquí tenemos a alguien que no incorporo a mi novela porque no pude conocer su vida, porque era un personaje en ese momento totalmente irrelevante, y me fastidió no poderlo incluir porque es un paisano mío, que es Baltasar Lobo, el escultor Baltasar Lobo. En estos años él era muy joven, había colaborado en revistas anarquistas, incluso había hecho alguna ilustración, pero durante los años de la guerra él está formándose como escultor, pero no produce nada, no participa en ninguna actividad cultural de la época, no participa en ninguna exposición de artistas españoles. Se celebraron varias en el París ocupado, la más importante de todas en octubre del año 42, la Quincena de Arte Español, que reunió a más de 100 pintores, los grandes maestros de España, pero también todos los pintores que estaban en el exilio en Francia. Fue una gran exposición organizada por la Embajada Española y por Falange. Y Baltasar Lobo no está, pero no está en ninguna de las actividades que se despliegan en esta época, y esta es su obra posterior. Su obra posterior, que en Zamora apreciamos mucho, en Zamora incluso, bueno, aquí tenemos una maternidad. Como ven, nuevamente, la influencia picasiana, como ven, la influencia de Picasso en el arte del siglo XX, no solo en la pintura, ha sido tremenda, ¿no? Ha sido tremenda. Y esta es cualquier zamorano, si aquí hay alguno, pues la reconocerá, es una escultura que está en la plaza, el Palacio de los Momos, son los juzgados de Zamora, y esta es una escultura muy emblemática en Zamora, ¿no? Esta maternidad. Y con esto pues hemos terminado. Esta es Ángeles Santos, la pintora esta genial que les digo yo, que siendo una muchacha pintó ese cuadro maravilloso, Un Mundo, creo que tenía 18 años, y a los pocos años, con apenas 20 años, la metieron en el manicomio. Y bueno, pues su pintura perdió fuerza, ¿no? Su pintura perdió fuerza. En fin, pues esto es lo que yo les quería contar, ¿no? Porque seguramente algunos de los artistas seguro que lo han conocido, pero a la inmensa mayoría seguro que no los conocían. Y como ven, todos tienen su valor y su interés, y sobre todo nos muestran lo que es el clima cultural de la época. Nos enseñan también cosas interesantes. Si ustedes se han dado cuenta, hay una nota distintiva en la pintura de todos estos artistas que vivían alejados de España, que es la nostalgia de España. Esto es hermoso, Unos eran de derechas, otros eran de izquierdas, unos eran vanguardistas, otros eran clasicistas, pero la presencia de lo español está muy presente. Indudablemente había un elemento alimenticio, es decir, al francés le gustaba el tipismo español, pero creo que también había un elemento auténtico. Yo creo que el español siempre se lleva a España consigo, ¿no? Y todos ellos, pues de un modo u otro, se la llevaron, ¿no? Y de un modo u otro, pues la reinterpretaron en fusión con esa cultura francesa que conquistaron, porque muchos de estos artistas triunfaron en Francia, incluso muchos que podrían haber vuelto a España,
pues algunos se quedaron en Francia porque era donde tenían hecho su público, ¿no? Donde habían logrado crear un interés por su obra. En fin, con esto creo que ya les he aburrido suficientemente, me he pasado de la hora, también es verdad que los presentadores se pasaron también, con lo cual, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Manuel. Y ahora habla un momento Antonio Morcillo. Esperamos para las preguntas. Vamos con las Antonio. preguntas. Sí, antes de las preguntas, quiero dar a nuestro ilustre Antes de conferenciante las preguntas me lo vais a dar. un recuerdo que siempre Jefrema les regala, agradeciéndoles su colaboración que han tenido en nuestras jornadas u otras conferencias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y ahora hay unas preguntas. Si tenemos Luis con el micrófono y aquí en el frente. Y por favor, que las preguntas sean breves y se ciñan al tema. Sí. ¿Funciona? Pues a gritos. Sí, pues muchas gracias, Juan Manuel, por la conferencia. Pregunta rapidísima. ¿Cuál es tu opinión sobre Pedro Luis Gálvez? Hombre, mi opinión sobre Pedro Luis de Gálvez, así de repente. Sí. Le he dedicado una novela entera, ¿no? Lo sé, por eso. Bueno, pues para mí Pedro Luis de Gálvez encarna esto que he dicho, es decir, la necesidad que tenemos de asomarnos a los segundones para entender plenamente lo que ha sido la cultura española. Y la historia española también, ¿no? Porque concretamente Pedro Luis de Gálvez ilustra mucho lo que ha sido la historia española. Pedro Luis de Gálvez era un sonetista genial, desgarrado, con una fuerza bárbara, bestial. Era también un resentido, era un hombre que había sufrido mucho, que había vivido la bohemia más desgarradora, que había tratado de sumarse a diversas modas, ¿no? Pero que incluso el ultraísmo, siendo él un poeta clásico, pues trató de sumarse al ultraísmo. Y luego, pues un hombre arrastrado por la ferocidad de los años que le tocó vivir, ¿no? Durante la Guerra Civil, pues al parecer hizo barbaridades, aunque también se le han imputado crímenes que no le corresponden, ¿no? El más famoso de todos ellos es el asesinato de Pedro Muñoz Seca, asunto sobre el que yo escribí en su día un trabajo con el sumario que se le hizo, con el sumario judicial, el juicio sumarísimo que se le hace, en donde a mi modo de ver queda demostrado que no asesinó ni participó en el asesinato de Pedro Muñoz Seca, y en cambio parece ser que protegió a otros escritores, como por ejemplo a Ricardo León, a Emilio Carrere. Lo que pasa que Pedro Luis de Gálvez de alguna manera encarnaba ese alma tremendista española, ¿no? Y él durante la guerra pues iba atemorizando a la gente, ¿no? Se había disfrazado con una canana, con balas, iba con pistolones y al parecer iba sembrando el terror, ¿no? Esto sí está demostrado. Ramón Gómez de la Serna, en una semblanza que le dedica, donde reconoce su valía literaria y sus méritos literarios, Ramón Gómez de la Serna reconoce que él decide marcharse de España el día que ve a Pedro Luis de Gálvez con la canana y con los pistolones, ¿no? Dice, yo de aquí me voy. Y se va sin adscribirse a ningún bando. Luego no volvió, luego curiosamente no volvió. Franco y los funcionarios y escritores españoles estuvieron muy empeñados en traerlo, pero no volvió. Ramón no volvió. No se alineó con ningún bando y decidió no volver a España, ¿no? Y la razón, él lo explica, la razón por la que se va es el día que ve a Pedro Luis de Gálvez
armado. Bueno, para mí es un personaje muy querido, naturalmente, protagonista de mi primera novela y de alguna manera el símbolo de mi preocupación y de mi interés por los olvidados, ¿no? Que creo que, como digo, hay que conocer para conocer plenamente lo que fueron el clima cultural de una época, ¿no? En donde convivían escuelas estéticas diversas, a veces en confrontación, a veces en amalgama. Pedro Luis de Gálvez es un caso evidente, no es un poeta clasicista, ni siquiera se puede decir que sea modernista, aunque tiene rasgos de época modernistas, pero su poesía entronca más con la poesía de nuestro siglo de oro, ¿no? Y que luego incluso hace el esfuerzo por hacerse ultraísta, y que luego encuentra en los años de la guerra, pues también un alimento poético, escribe unas poesías desmelenadas, furiosas, terribles, ¿no? Bueno, un personaje muy interesante, ¿no? Muy interesante y muy expresivo de lo que fueron esos años. Bueno, me gusta coincidir contigo, yo pienso lo mismo, y me voy a atrever a osar a corregirte. Yo soy admirado de Ramón, y Ramón volvió a Madrid en el 49. Sí, pero vuelve en una visita. Ah, bueno, bien. Claro, no se instala siempre, claro. Luego vuelve a Buenos Aires. Claro, sí. Bueno, pensaba que... No se instala en España. No. Sí, él viene una visita, entonces es muy agasajado. Sí. Además es muy agasajado porque todos querían que se quedara, claro, era una de las grandes personalidades en el exilio y la verdad es que Ramón no se había implicado ideológicamente, ¿no? Él aprovecha una invitación del Pen Club Internacional que tiene para poder salir de España, pero él dice que se va porque ve a Gálvez armado, ¿no? Y luego no vuelve, pero sí es verdad que vuelve en una visita, eso sí. Sí, otra pregunta. Sí, allí. Sí. Bueno, César González Ruano es un personaje un poco distorsionado, tanto por sus admiradores como por sus detractores. Creo que sus admiradores le dan una estatura literaria que no le corresponde. Pero de alguna manera Ruano se ha convertido como en abanderado de un determinado periodismo literario. Es Umbral quien primero lo señala un poco como el maestro suyo y de alguna manera pues hay un entronque entre César González Ruano y Umbral como el articulismo literario, y hoy en día pues es un autor muy reivindicado por muchos columnistas sobre todo. A mí me parece un escritor muy interesante porque tiene una mirada siempre interesada por estos desheredados de la literatura o del arte. Antes he dicho que es uno de los pocos personajes que vivió en esta época que escribió sobre ella y escribe sobre muchos de estos pintores. Ruano escribe en sus memorias bastante sobre estos pintores y sobre otros. Y en ese sentido, pues me resulta un escritor muy interesante por su evocación de un mundo que ya no existe. Y bueno, y tiene un estilo distintivo entre poético, sentimental, interesante, pero es un escritor de vuelo muy corto. Es un escritor de vuelo muy corto, porque es un escritor que no tiene nada en la cabeza. Entonces lo suyo es la pincelada literaria, pero nunca se le lee a Ruano algo de auténtico fuste, algo que te conmueva o te entusiasme, ¿no? A mi gusto es un escritor menor, lo que pasa es un escritor menor muy interesante. Y luego sus detractores han querido convertirlo en un monstruo de maldad que se dedicaba a entregar judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso se ha escrito un libro a partir de esta hipótesis que los autores pretenden convertir en tesis, pero que no lo logran. No lo logran en modo alguno, no logran demostrar absolutamente nada. Yo creo que Ruano no se dedicó
a vender judíos a los nazis. Ruano se dedicó a vender documentación falsificada a los judíos, y no solo a los judíos, sino a las personas que querían salir de París, que querían salir de Francia. Y es muy probable que esa documentación falsa alguna vez fuese descubierta por quienes estaban en las aduanas o en los pasos de frontera, y alguna de esas personas pues fuese detenida o incluso ejecutada. Pero no, en modo alguno Ruano se dedicó a esto. Esta es una infamia que lanza sobre él Manuel Viola, con quien Ruano siempre se portó bien, pero Manuel Viola lanza esta insidia a su vuelta a España, y lo hace como suele ocurrir muchas veces, ¿no? Quien lanza la insidia es el primero que tendría que mirarse a sí mismo. La realidad es que Viola trabajó con Ruano en la falsificación de obras de arte, formaban parte del mismo grupo. Lo que hizo Ruano lo hizo Viola también, ¿no? Y eso luego pues se ha ido mitificando, y Ruano se llega a convertir pues, en un monstruo que se dedicaba a esto. Yo creo que esto es falso. Ruano era un golfo, era un hombre sin escrúpulos, que probablemente no tenía grandes dilemas morales, ¿no? Pero las atribuciones que se le hacen de que vendió judíos y demás a mí me parecen falsas, me parecen infundadas incluso, ¿no? Es mi modesta opinión. Hay muchas preguntas, uno ahí, otro ahí, otro ahí. ¿Por dónde empezamos? Venga, por esa esquinita. No sé, como has hecho alguna referencia a la actitud de los alemanes, ¿no?, respecto a mirar París como un reflejo, una imagen, ¿cómo es la postura del supuesto o real salvador de París, el von Scholtz? ¿Realmente te merece respeto, te merece, no sé, alguna opinión, considerando que París podía haber ardido? Bueno, vamos a ver, yo es que eso no he entrado a estudiarlo, ¿no? El primero que decide salvar París es Hitler. Es decir, Hitler podría haber bombardeado París. Hitler decide no bombardear París, bombardea solamente alguna fábrica de la periferia, la fábrica Renault concretamente, que luego sería también muy bombardeada por los aliados, pero Hitler es el primero que tiene una admiración por París enorme y pide a su ejército que no se bombardee. Y París queda intacto. París, cuando cae Francia, París está intacto. Y luego, efectivamente, en el momento de la derrota, pues yo he leído que Hitler, en un momento de furia, pues pide que se bombardee. Bueno, se ponen cargas explosivas en algunos edificios de París, en puentes de París y demás. Y luego, pues al parecer, el general von Scholtz, como se diga, pues no lo hace. Pero yo no tengo tan claro si Hitler dio la orden de destrucción o no la dio. Yo ahí, la verdad, no lo sé. Muchas veces se construyen relatos también en torno a la historia, no tengo ni idea. Sí tengo idea de lo que fue la marcha de los alemanes de París. En París no hubo batalla, en París hubo escaramuzas en todo caso, mientras la guarnición alemana abandonaba la ciudad, pero no hubo una batalla entre la resistencia y el ejército alemán. Si la hubiese habido, indudablemente el ejército alemán hubiera aplastado a la resistencia. El ejército alemán decide retirarse y no hay batalla en París, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido si hubiese habido batalla? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero yo la verdad no me encuentro capacitado y por lo tanto no le puedo responder quién fue el responsable de que París no fuera destruida. Había sido un poco destruida, a partir del año 43 los aliados empiezan a bombardear el centro de París. Por ejemplo, el barrio de Montmartre fue bastante castigado por bombardeos, ya en la fase última de la ocupación. En mi novela hablo de algunos de estos últimos bombardeos. Empiezan a bombardear en marzo del 42, si no me equivoco, no me equivoco. Es el primer bombardeo que se hace a la fábrica Renault, que estaba en Billancourt, en un suburbio de París.
y a partir de ahí los bombardeos fueron constantes. Durante el 42 y parte del 43 en la periferia, en las fábricas, en los nudos de comunicaciones, estaciones, etcétera, pero ya en la fase última de la ocupación hubo bombardeos sobre la ciudad. No bombardeos masivos al estilo de los bombardeos que sufren las ciudades alemanas, ¿no? Pero sí hubo bombardeos en París. Y había dos preguntas por ahí. Primero ese señor y luego este otro de aquí más cerca. Buenas tardes. No, hay primero otro señor, luego usted. Muchas gracias. Para un intelectual del siglo XXI, ¿cuál es la impresión que tiene sobre el éxodo de escritores, científicos que acabaron en París a partir de 1939? ¿Cuál es mi visión? ¿En qué sentido? La impresión que te supone que esa salida de científicos, escritores, intelectuales que aparecen pues en hombre, es una pérdida para la cultura española enorme, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, van a ser personas que sigan haciendo obra, y esa obra va a ser española, como hemos visto aquí, ¿no? De manera que es una pérdida terrible, pero también es una riqueza añadida. Seguramente que si se hubiesen quedado aquí, pues su obra no hubiera sido la misma, ¿no? Esto es paradójico, pero muy interesante, ¿no? Sin duda creo que es una tragedia, pero la realidad es que la inmensa mayoría de estos escritores, artistas, científicos, siguieron haciendo una obra española. Llevaron España por el mundo, de alguna manera, ¿no? Y en algunos países pues van a marcar muy fuertemente la cultura de esos países. Pensemos en México, por ejemplo, ¿no? De alguna manera la cultura mexicana de esa época pues no se podría entender sin muchos grandes creadores españoles, ¿no? Exiliados. Pensemos, por ejemplo, en el cine mexicano sin Buñuel, ¿no? Pues no sería lo mismo. Y tantas, ¿no? Cosas. O sea que, bueno, es una tragedia, pero al mismo tiempo es una riqueza añadida, es una riqueza sobrevenida e insospechada, ¿no? Ese podría ser el balance final. Luego, claro, en el aspecto humano, pues ahí hay mucho sufrimiento, qué duda cabe, ¿no? Vivir fuera de tu patria, creo que es una cosa que solo valoramos cuando nos vemos obligados a ello, ¿no? Porque siempre estamos despotricando de España, pero en el fondo todos la queremos mucho. Muy bien, Le van a dar el micrófono, caballero, le van a dar el micrófono. Y tal vez bueno, hablo muy alto. Ah, bueno, bien. Pero voy a ¿Qué será la última pregunta? Vamos a ver. Muy bien, He Alberto. interpretado que el autor nos ha mostrado una expresión de muchos españoles sensibles sobre lo que consideraron oportuno poner en su arte en unos años en los que Francia, yo viví en Francia en el año 60 y tuve unas sensaciones tremendas. Era la capital artística del mundo. Pero estamos aquí hablando en el Jefrema y tal, y la guerra en los frentes de Madrid. La sombra de la guerra no la he visto en las impresiones, no la he visto yo. La sombra de la guerra civil. De la guerra de España en lo que esos españoles podían tener a la hora de hacer su arte. Tenían un impacto en Francia, donde se vivía la guerra, se vivió la guerra y se seguía viviendo. España, au seuil de l'Europe. España, el país que se queda atrasado, pero que, en fin, eso no lo he visto yo. En la pintura que ellos hacían. Bien al autor? No, sí creo que está presente. Bueno, algunos cuadros directamente reflejaban, pues por ejemplo, estoy recordando ahora ese cuadro del Éxodo de Clavé, por ejemplo. Lo que pasa, vamos a ver, estos son pintores que se tienen que ganar la vida, entonces en su obra, sobre todo, lo que buscan es mezclar el tipismo español, que es lo que al francés le gustaba de la pintura española, con las escuelas estéticas que triunfaban en ese momento en Francia.
Entonces hay un intento de hacer un híbrido, un mestizaje entre estas dos cuestiones, ¿no? Hay pintores que no tocaron el tema de la guerra. Otros lo tocaron, pero no excesivamente. Pero sí hay... Sí, a lo mejor yo podría haber buscado algún cuadro que hiciera alusión directa a la guerra, pero no abundan. En los pintores que he mencionado no abundan. No abundan. Algunos ya tenían el estilo hecho, otros estaban empezando y lo que hacen es pasarse a las modas de la época. Pero yo diría que entre los más jóvenes sí está presente el tema. Por ejemplo, estos dos últimos que he mencionado, Antoni Clavé y Carles Fontserè, sí tocan el tema de la guerra. Y luego hay otras maneras de tocarlo, es decir, no explícitamente aludiendo a la Guerra Civil Española, pero bueno, el cuadro que he puesto de Sabaté, Fiesta el día de la movilización, pues ese es un cuadro que tiene la guerra gravitando sobre él, ¿no? Quiero decir que, no, sí hay una importancia, quizá no hay una obsesión con el tema, ¿no? No debemos olvidar que también es una época que quieren dejar atrás. Y luego, en lo que se refiere a la pintura que hacen justo en estos años, pues claro, es que no podían pintar cuadros que aludieran a la guerra española. Eso no lo podían hacer, porque eso les podía costar un disgusto, ¿no? Piense usted que la manera mejor que tenían de darse a conocer al público francés era a través de estas exposiciones que organizaba Falange. Claro, no iban a ir allí con cuadros de la guerra civil, ¿me entiende? Tenían que ir con cuadros más amables, entre comillas. Esta es la cosa, ¿no? Piense que yo me estoy hablando sobre todo de los años, del año 40 al año 44, ¿sabe? Entonces yo creo que la guerra está presente, pero quizá de forma simbólica, de forma metafórica, más que de forma explícita. Aunque, como digo, algunos de ellos pintaron cosas de la guerra civil. Claro, por ejemplo, Fontserè y Clavé, que pintaron cosas de la guerra civil, las pintan en los primeros, o sea, durante ese año 39, principios del 40. Luego, en el momento en que llegan los nazis, claro, ya no pueden hacer ese tipo de motivos, ¿no?, en su arte. Y luego había muchos que es que no habían vivido la guerra. Claro, porque el caso más emblemático es Picasso. Picasso sí dedica el cuadro seguramente más emblemático de la guerra. Sin embargo, es un cuadro que no nos está hablando de la guerra, es un cuadro taurino. Esta es la realidad de Guernica, ¿no? Es un cuadro trágico, pero en torno a un motivo taurino. El motivo no es un bombardeo. Y Picasso no vive la guerra civil, pero muchos de los pintores que yo he mencionado tampoco la viven, llevaban mucho tiempo en Francia, ¿no? Quienes más la han vivido, que son los jóvenes que se van en el año 39 a Francia, sí que tocan mucho el tema, como le digo, en el año 39 al 40, pero en los años de la ocupación ese es un tema vedado, es un tema impensable, ¿no? Es un tema impensable. Bien, sí, claro, porque el arte tiene una capacidad simbólica y una capacidad de mostrar la realidad de una manera distinta, evidentemente, claro. Sí, cualquier guerra, ¿no?, está ahí, indudablemente. Bueno, pues así estamos, ¿no? Sí, estamos. Muchas gracias, don Muchas gracias Juan a todos. Manuel.